La segunda conferencia de este congreso corre a cargo de José Emilio Llanes García, que es veterinario, licenciado en veterinaria en León, por la Universidad de León, es diplomado en sanidad, máster en veterinaria y fauna salvaje, que es un máster que lleva muchos años desarrollándose en la Universidad de León, en la Facultad de Veterinaria. Actualmente es el jefe de la sección de Sanidad y Producción Animal aquí en Zamora, que es una de las dependencias provinciales, claro, de la Junta de Castilla y León, y es profesor asociado de la Universidad de Salamanca en el área de producción animal, en el Departamento de Construcción y Agronomía de la Universidad de Salamanca. Es miembro precisamente del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, que nos ha obsequiado con unos cuantos libros, uno de ellos, el de José Emilio, que hasta donde yo sé todavía no se ha presentado. ¿Cuál? Tu última obra no está presentada todavía. No. Es decir, es una primicia total. Bien, ha escrito muchos libros de todo tipo relacionados con veterinaria. El profesor Puerto hizo alusión a la obra que publicó hará un par de años, sería el Royal Gift, sí. que es el regalo de Carlos III a Washington. Y ahora, como digo, esta obra que nos han regalado y que todavía está oliendo a tinta, que se llama El Garañón de Castilla y su secular apreciación por la corona de España. José Emilio es un aficionadísimo a la historia, está siempre en los archivos y en las bibliotecas, no solo de España, sino también fuera, en los Estados Unidos de Norteamérica, y naturalmente se ha preocupado por este personaje que tanto nombramos, porque hay que nombrarlo, que es Francisco de la Reina, del que ha encontrado muchas cosas y estoy seguro que tiene muchas más, y tendrá más porque el Archivo Histórico de Zamora está en obras y, por lo tanto, no ha podido acceder a todo lo que sabe que está ahí. Y nos va a hablar precisamente de este albéitar zamorano que se llamaba Francisco de la Reina. Muchas gracias otra vez. Gracias, Paco. Bueno, buenos días a todos. Dar las gracias sencillamente a la organización porque me captó hace 2 años en la academia, precisamente en lo de este último libro, y dar las gracias y decir que, bueno, pues que yo voy a hablar de Francisco de la Reina, sobre todo de su obra, y lo que no voy a hacer es conjeturar, creo que no procede, ni tampoco decir cosas que ya han dicho otros. Me parece que le he querido dar una visión un tanto novedosa, ¿no?, a esta cuestión, sin interpretar, por supuesto, nada, pero describir hechos. Pero sí quería decir respecto a la vida que aún es desconocida, aún esa biografía es desconocida, pero estamos en ello. Bien, decir que de repente alguien empieza a decir que Francisco de la Reina, luego veremos que pone, y es vecino de Zamora, dice que es de Aragón. Bueno, realmente esa tergiversación comienza cuando alguien escribe en 1781 que bueno, dice que Francisco de la Reina era uno de los Villanueva de Aragón, pero se estaba refiriendo al marquesado de los Villanueva, que se había creado posteriormente en 1624 por Felipe IV, si no me equivoco, ¿no? ¿Y de ahí qué surge? Pues bueno, surge el hecho de que alguien empezó a decir, como era Sánchez Engaña en 1941, que era de una de las villas nuevas de Aragón. ¿Y por qué lo decía el albéitar La Puerta? Porque arrimaba las cosas a su sardina. Era de la villa de Doña Godina en Aragón y decía que Servet era aragonés y además quería decir pues que evidentemente pues que también lo era Francisco de la Reina. Se ha hablado también y ha comenzado un run de que el posible origen judío de Francisco de la Reina puede ser, quizás, y se han dado unos argumentos, como que el propio nombre de la reina, bueno, se cae por su propio peso porque hay muchos nombres que los judíos, los cristianos nuevos se ponían con el fin de despistar. También porque en el título de su obra pone vecino de Zamora y no pone natural de Zamora. Bueno, yo tendría que decir que hay muchísimos autores albéitares que ponen que es vecino de y no pone que es natural de, incluso autores que no son albéitares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, empezando por Pedro López de Zamora, que era albéitar de Navarra y dice que es vecino
vecino en una localidad de Navarra. En cambio, y como Fernando Calvo, que empieza con las ediciones glosadas, que ya veremos luego, del mismo Francisco de la Reina, y tampoco dice de dónde es, más que es vecino de la villa de Plasencia. Incluso, cualquiera que coja el libro de Francisco de la Reina ve que en lo primero que hay es una exhortación cristiana a la Santísima Trinidad y evoca a las tres personas y demás, y alguien dice, esos autores, determinados autores dicen que, bueno, como Martín del Río, un albéitar, no un veterinario de aquí de Zamora, un erudito realmente, pues que al hacer esa exhortación estaría queriendo sortear su pasado, su cristiano nuevo en lugar de cristiano viejo y hacer una exhortación de la religión cristiana. Bueno, bien, son conjeturas. Y finalmente, nada más quiero hacer otra conjetura que es un tópico, como titulo ahí arriba a la derecha, y es que alguien empezó a hablar también, Sáez Egaña en el 41, y Pollos Herrera, pues un antecesor mío aquí en Zamora, que decía, y Palau, incluso Palau, que estaban hablando de que probablemente era familia del albéitar Diego de la Reina. Dos precisiones. Primera, Diego de la Reina no se sabe de dónde era. Nada más hay una mención, y además hay una mención que lo menciona exclusivamente otro albéitar unos cuantos años después, Pedro López de Zamora, que ese sí era de Zamora, y este hombre lo que decía era que Diego de la Reina era herrador y albéitar de la casa y corte del católico rey don Fernando de gloriosa memoria. Lo que no era es Diego de la Reina que fuera de gloriosa memoria, ¿de acuerdo? ¿Por qué saco esto a colación? Para ver que a veces tiramos de la manta, hacemos una bola de nieve donde no lo es y al final pues nos podemos confundir. Así que lo que sí sabemos, y además no es que lo sepa yo, lo dice el propio Francisco de la Reina, que era un honrado varón. Un honrado varón era un señor que de una clase privilegiada, ¿vale?, y que tenía ciertas prebendas. ¿Por qué? Tenía una profesión que entonces no era liberal ni científica, hasta 1739, pero se dedicaba a una cosa importante, que le daba preeminencia. Y además, este señor tenía otra cualidad importante, y es que trabajaba para el conde de Alba y Aliste, lo decía él mismo, y concretamente para el tercer conde, Diego Enrique de Guzmán. Así que eso sí que tiene muchas connotaciones y de ese hilo hay que ir tirando, ¿de acuerdo? Así que él dice que empieza una teoría a partir de finales del siglo XVIII, y dice, hombre, el conde de Alba pues tenía un castillo, el castillo de Alba, y ese castillo ¿dónde está? En un sitio que se llama Los Acinos, así que el albéitar vivía en Los Acinos. Pues no, el albéitar no vivía en Los Acinos porque Los Acinos está a una lengua que son prácticamente 5 kilómetros, ¿vale?, del castillo. Sería ridículo que un albéitar viviera a 5 kilómetros del castillo. Y además el castillo no era ni más ni menos que una titularidad que ya en esa época lo que daba era poderío al conde, pero realmente donde vivía el albéitar era donde estábamos comiendo ayer, que estaban sus caballerizas, Paco y José Manuel, es decir, ahí al lado. Es decir, en lo que hoy es el Palacio de los Condes de Alba y de Aliste, que evidentemente en el siglo XV no era mucho así porque el condado de Alba y Aliste pues, lo otorgó Enrique IV al primer conde de Alba y Aliste, y a partir del siglo XV de comienzo se empezó a comprar casas el tercer conde de Alba y Aliste y empezó a construir, el segundo conde empezó a construir, y hoy tenemos algo que no era lo que en el momento que estaba ahí Francisco de la Reina, ¿no? Si os fijáis, cuando salgáis veréis dos cosas cuadradas y no corresponden ni más ni menos que a dos de las torres que había en las casas fuertes, que después el rey obviamente las hacía derruir. Así que sabemos que este hombre en cierta ocasión viajó a Villada, que era uno de los señoríos en Palencia, en un pueblo de Palencia que era del conde de Alba, y también viajó a Toledo y allí estuvo tratando unos caballos y hizo algunas discusiones con algunos herradores. Punto. Pero no sabemos nada más. Así que no voy a conjeturar nada más porque lo que sí se ha conjeturado es la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. ¿Y cómo se ha hecho? Pues se ha dicho, vamos a ver, este hombre no puede haber escrito un libro con 20, 20 y tantos años porque era muy jovencito, no tenía experiencia, y lo de la circulación de la sangre, eso sería una locura, ¿no? Así que se empezaron a hacer cábalas pensando que si yo escribo un libro con 35 años, que sería lo propio, más o menos adulto y con experiencia, pues si he hecho cuentas, esas son las fechas que salen. Y cada autor ha dado una, ¿vale? Bien, es razonable y respetable, pero realmente es una conjetura. Hay un arco de años ahí en los que se ha muerto este hombre y en ello andamos. ¿De acuerdo? Así que, ¿dónde vivía? Vivía en una ciudad que tenía 8.000 habitantes, ¿vale? Esta es una imagen de Anton Vingaerden de 1571, es decir, muy poquito tiempo desde que estaba el tío en las caballerizas del conde de Alba de Aliste. Vivía en una ciudad que tenía 8.000 habitantes, era más pequeña que Toro, donde tenía un trazado muy medieval, donde tenía palacios, hospitales, tenía una diócesis, era
era la presidencia del corregimiento, era provincia además tenía representación en Cortes por ella misma y por Galicia, y bueno, pues era una ciudad con 8.000 almas, como digo, si queréis lo vemos mejor en esta imagen, pero eso era Zamora, la bien cercada, con una muralla de un perímetro de más de 5 a 7 kilómetros, con 12 puertas y con el río Duero puesta en una posición, en un espolón muy interesante, y bueno, eso era Zamora, ¿no? Así que este hombre, mirad, ahí vivía, ahí estaba, trabajaba en las caballerizas del conde, ¿no? Francisco de la Reina. Así que, ¿qué podemos saber de su vida sin conjeturar nada? Bien, pues que este hombre pudo nacer perfectamente en los últimos estertores de la regencia de Fernando el Católico, ¿vale? Y vivió mucho tiempo durante la época de Carlos V, durante todo su reinado y después, evidentemente, pues durante el reinado de Felipe II, ¿vale? Es decir, estamos hablando del Imperio Español en pleno auge, cuando a partir de 1520 se empieza la conquista de Nueva España y empieza en 1546 ya empieza el virreinato de la Nueva España. España está expandiéndose, Castilla, y aquello es una vorágine, ¿no? Así que este hombre, bueno, pues no se entera muy bien cuando empieza la conquista de Nuevo México, pero sí que se entera cuando muere Hernán Cortés, porque aquello es un bombazo. Y cuando muere unos años antes, muere Hernán Cortés el mismo año que publica el libro de Astorga. También había muerto unos años antes, 6 o 8 años antes, había muerto Pizarro, el conquistador de Perú. Y el año que él escribe el libro nace Miguel de Cervantes y unos años después, en 1562, Lope de Vega. Es decir, estamos en pleno siglo de oro y este señor y esa es su vida, ¿vale? Pasamos una página y nos vamos al libro de Albeitaría, pero yo no os voy a contar qué dice ni cómo se estructura o qué cuenta el libro de Albeitaría. Lo podéis leer en las ediciones facsímiles muy bien, ¿no? Lo que sí dice es que el contenido es todas cuantas enfermedades y desastres. Es que esto se me va porque yo lo hago en Mac, en el iMac, y luego en el PC lo desarma. Bueno, de las bestias y la cura de ellas, las colores, el pelaje, las facciones, cómo se reconoce un caballo y una mula, ¿no? Y tiene unos reclamos editoriales en el título, que es larguísimo el título, ¿no? Esos reclamos editoriales es el más copioso que hasta ahora se ha visto, ahora nuevamente hecho por su mano. Efectivamente, la edición que estamos viendo de 1547 no es la primera, como voy a intentar encajar, ¿vale? Hecho con un intento de dar claridad a los albéitares y a los nuevos que están aprendiendo para albéitares en todos los reinos de España. Ojo, porque tenemos una geografía de los Habsburgo política, administrativa, que es diferente a la que hoy entendemos. Había distintos reinos en España y cada uno vamos a ver cómo se otorgan los privilegios o las licencias de los libros y tienen validez para esos mismos, ¿no? El autor es Francisco de la Reina, un honrado varón, ya lo conté, que además era herrador y albéitar, algo que iba siempre unido, como sabemos, y vecino de Zamora, de ahí las especulaciones, ¿no? Realmente la estructura que él dice, el libro, el sumario copiado de él, es esto, y no voy a contar nada más del libro de Albeitería, porque sería un plomazo, ¿no? Habla de las enfermedades, de los tratamientos, de las maneras y composturas de los tratamientos, de cómo se hacen y del tratado quistionario de preguntas cierto y provechoso, que es realmente lo interesante, pregunta el aprendiz y responde el maestro, ¿no? Es una modalidad muy interesante del siglo XVI, de los colores, de las complesiones, del arte de errar de Francisco de la Reina, el arte de errar nuevo, y del arte de errar viejo, que es el arte de errar de Vinuesa, de Juan de Vinuesa, de Juan de Vinuesa, ¿no? Que no lo conoce nadie más que él, y lo cita. Bueno, y todos los demás, pues lo hemos seguido citando, sin saber quién es Juan de Vinuesa. Esa es la portadilla que tienen todos los libros, excepto algunas ediciones, del libro de Francisco de la Reina, y antecede a el Tratado de las Colores. Pero una cuestión importante. Lo que sí voy a hablaros es de una primicia importante que trae el libro escondida, porque no hay un capítulo específico. Y esa primicia habla de la circulación de la sangre. No voy a tratar de repetir lo que han dicho desde finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX y parte del XX, porque sería repetir lo mismo que ha dado. Pero sí que vamos a darle una pequeña visión sin ánimo de reinterpretar, por supuesto, a Francisco de la Reina, ni a nadie, ni de enmendarle la plana a nadie, ¿de acuerdo? Pero sí que había una teoría galánica que imperaba hasta entonces, que decía más o menos que la sangre se producía en el hígado como consecuencia de la alimentación, se producía y de ahí, a través de su paso al corazón, iba centrífugamente a todas las partes del cuerpo. Ya está, es decir, era unidireccional. Como se iba gastando la sangre, pues la sangre se iba produciendo más en el hígado porque había que reponer la sangre, ¿vale? Esa es la teoría
Esa es la teoría galénica, más o menos, aparte de todos los neumas, los espíritus, etcétera, etcétera, y no nos vamos a meter con ello, y aparte de que en el septo interventricular, pues ahí había los espíritus de la sangre, pasaban de unos sitios a otros. Pero Francisco de la Reina, que era un tío galénico, como bien dijo el anterior comunicante, seguía esa teoría y tenía su cierta contradicción por lo que vio y lo observó. Y al final lo que vio y lo observó era un sistema cerrado de circulación de la sangre. Esa es la novedad. Francisco de la Sangre de la Reina no describió la circulación sanguínea específicamente, sino que intuyó un sistema cerrado, que es la gran primicia de que tiene esto, ¿no? Entonces, este hombre hace una pregunta concretamente en la sexta, en ese quistión y pregunta. La quistión realmente era la pregunta, y la pregunta realmente era la retórica de la pregunta que se hacía al mancebo para que le respondiera él, para que respondiera el maestro, ¿no? Y le preguntaba: si te preguntaren por qué razón cuando desgobiernan un caballo de los brazos o de las piernas, ¿por qué razón sale la sangre de la parte baja y no de la parte alta? A primera vista, ahí está Homer Simpson preguntándole, advierto que ese Homer Simpson soy yo, está preguntándose cómo es posible, si yo soy galénico, la sangre solo puede ir para abajo, porque va a todas las partes del cuerpo desde el hígado y el corazón, ¿vale? Así que esa era la pregunta, y viene la respuesta, ¿vale? La respuesta la veremos después, pero claro, tenemos que tener presente que había ciertas patogenias, hoy entendemos como patogenias, que obviamente se entendía que los humores, había humores, la sangre era un humor, la sangre que sobresalían fuera de su orden y que debían ser purgados, por eso se hacían las sangrías. Es decir, que había una sangre vital y una sangre nutritiva y otras sangres y otros neumas y los espíritus, y para determinados procesos en las extremidades, pues era muy interesante purgar, sacar esa mala sangre para que esos procesos, de resfriaduras, de infosuras, etcétera, etcétera, pudieran curarse, ¿no? Era un tratamiento y se hacía un desgobierno alto, un desgobierno bajo en función del lugar donde se hiciera la sangría. Y yo me he encontrado que el desgobernar un caballo de brazos o de pies se ha descrito mal. No soy más listo que nadie, pero es que lo describe el propio La Reina y lo describe en un capítulo específico. ¿Y qué era el desgobierno? El desgobierno no era la sangría. La sangría era un paso del desgobierno. La sangría era otra cosa, el desgobierno era otra cosa. Primero se detectaba el pulso venoso en aquellos circulitos que veis, que por eso está el caballo con esas direcciones, ¿vale? Y a una determinada y precisa, en unos determinados y precisos puntos, se hacía una incisión en la piel con una lanceta, se elongaba y se extraía la vena y se extraía una vena, normalmente la medial digital, plantar, y lo que se hacía es que se daban unos puntos de hilo en esa incisión que se hacía, se desgarraba la vena con el propio cornezuelo. Los albéitares utilizaban un cornezuelo para extraer la punta de un cuerno, normalmente de corzo, y sacaban, elongaban la vena, la abrían con el propio cornezuelo y después con unos puntos daban un punto proximal y otro distal y hacían una lazada pequeñita. ¿Y qué ocurría? Que se producía la sangría. Y ahí estaba Francisco de la Reina y decía: pero ¿cómo puede ser esto? Si la dirección de la sangre es que va para arriba si sangra por abajo. Por eso decía que cómo es posible que sangrara por abajo, ¿no? Finalmente, ¿qué se hacía? Cuando estimaba el albéitar que aquello estaba ya tratado, decía: bueno, han salido 3 litros de sangre, perfectamente, anudamos y cortamos y reseccionamos. ¿Y qué hemos hecho? Un desgobierno. ¿Por qué? Porque no había nutrición galénica. Claro, ya estaba. Con lo cual, el humor, la mala sangre, se iba. Vale, la que ha armado. ¿De acuerdo? Ya estaba y se curaba, en teoría, claro. Luego, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, pues lo tenían como un tratamiento nefasto. Muy bien, eso fue evolucionando en el tiempo y por eso se han hecho descripciones del desgobierno erróneas, porque a lo largo de los siglos hay descripciones completamente diferentes. No me gusta poner este texto, nunca lo hago en las presentaciones, pero es necesario hacerlo por lo que vamos a ver. Así que responde él y dice: se entiende esta cuestión la siguiente. Habréis de saber que las venas capitales salen del hígado y de las arterias del corazón, y estas venas van repartidas por los miembros de esta manera, en ramas y miseraicas. Luego veremos esto. Dice: por las partes de fuera de los brazos y de las piernas, y van al instrumento de los vasos. Uy, qué raro, ¿no? Y de allí se tornan estas miseraicas a infundir las venas capitales que suben desde los cascos para arriba, de tal modo y manera que las venas de la parte de fuera tienen por oficio llevar la sangre para abajo y las venas de la parte de dentro tienen por oficio llevar la sangre para arriba al corazón, ¿no? Dice, así que Dice que tienen esta propiedad, ¿no? Ahí lo veis a la derecha, cómo la sangre va por la parte de fuera y sube por la parte de dentro. Esa es su teoría.
Homer Simpson, el hombre, se estaba ahí contando. Pero claro, llega la segunda parte de la respuesta y casi copia la primera parte. La primera parte está hablando de los miembros, copia a la segunda. La segunda parte de la respuesta es por manera que la sangre anda en torno y en rueda por todos los miembros y venas, y tiene por oficio lo mismo, llevar el nutrimento por las partes de fuera, y otras tienen por oficio llevar el nutrimento por las partes de dentro, el emperador del cuerpo, que es el corazón y que todos los miembros obedecen. Bien, ¿qué ocurre aquí? Lo tenéis a la derecha, una representación gráfica, que el texto es muy críptico, muy pequeño, muy corto, y además muy críptico, del siglo XVI, y esto pues hay que darle una pasadita, ¿no? Vemos ahí cosas raras. ¿Cómo que van al instrumento de los vasos? ¿Que la sangre va al instrumento de los vasos? Raro. ¿Y qué son las miseraicas? ¿Qué son las miseraicas? Y sobre todo, ¿por qué nombra los miembros? ¿Por qué nombra en un momento los miembros, en la primera parte de la respuesta los miembros, en la segunda parte dice todos los miembros? Pues por distintas razones, ¿vale? Primera, si se coge uno, cualquier edición que se coja, puede haber vasos o cascos. ¿Por qué? Porque los vasos son los cascos. De hecho, todavía en países de Iberoamérica se cita a los vasos, a los cascos como vasos. ¿Por qué? Porque son las bases de las columnas sobre las cuales se sustenta el líquido. ¿De acuerdo? Esas todavía se sigue aplicando en Norteamérica, en América del Sur, perdón, en Iberoamérica. Y podéis todavía, incluso me he encontrado con alguien que todavía en el siglo XX, bueno, va a llamar miseraicas a lo que llamaba Francisco de la Reina, ¿de acuerdo? Así que esas son las bases. ¿Y las miseraicas? Pues las miseraicas son las meseraicas de siglos después y las mesentéricas. ¿Y qué tienen que ver aquí las venas mesentéricas? Nada, no tienen que ver nada en absoluto. Pero es que Luis Lovera en 1535 ya estaba hablando, que era médico, era el médico de Carlos I, había hablado en su libro de la pestilencia de que las miseraicas eran un tesimento de tejido de venitas muy pequeñas que iban desde el intestino hasta el hígado. Y Francisco de la Reina, por analogía, no sabía cómo denominar a esas venitas tan pequeñas. ¿Y qué dijo? Pues meseraicas, miseraicas. Claro, así que tenemos venas miseraicas en los cascos. El plexo capilar era donde daban vuelta, según Francisco de la Reina, daban vuelta la sangre. ¿Para qué? Para ir por las venas de arriba de las extremidades. ¿De acuerdo? Y los miembros. Claro, ¿qué era un miembro? Hoy sabemos lo que es un miembro. En el siglo XVI, cualquier parte del cuerpo de un animal que está unida y vive con él para cualquier uso provechoso y de la vida. Es decir, era todo. El miembro era todo. El miembro no solo eran las extremidades anteriores y posteriores. Había miembros principales verdaderos como el corazón, el hígado, el bazo, los genitales, etcétera, etcétera. Miembros principales que guardaban el calor natural, miembros simples como el cuero, las uñas, los dientes, el pelo, miembros compuestos como la cabeza, los pies, las manos. Así que, ¿qué hacía este hombre con la segunda parte de la pregunta? Repetir lo que estaba diciendo en la primera parte para las extremidades, los brazos y las piernas. Es decir, estaba hablando de que las miseraicas se encontraban en todas las partes del cuerpo, en todos los miembros. Por eso repite 2 veces todos los miembros. Y alguien puede decirme, Machote, estás reinterpretando a Francisco de la Reina. Puede, pero me he cuidado muy mucho de reinterpretarlo. No dormía tranquilo porque, de verdad, todo lo que leí del siglo XIX y del siglo XVIII me parece que se estaban repitiendo. Y me parece que este texto es muy críptico y que esto es una manera de verlo, y no quiero hacer ninguna reinterpretación, pero encaja perfectamente, sin un ápice de duda, en lo que Francisco de la Reina quería transmitir sin ánimo de reinterpretar. Y claro, ya Homer Simpson dijo, ¿y entonces cómo anda la sangre? Claro, es que el movimiento de la sangre no se entendía muy bien, sobre todo siendo galénico. Y claro, el movimiento de circulación de la sangre no existía, porque en términos sanguíneos no existía la circulación. Así que Francisco de la Reina no hablaba de circular la sangre, no podía hablar de ello, pero sí hablaba de andar en torno y en rueda, ¿de acuerdo? Y eso es lo que quería expresar. Así que la pregunta, si te preguntan por qué razón cuando desgobiernan un caballo de los brazos o de las piernas, por qué razón sale la sangre de la parte baja y no de la alta, joder, lo cambia todo. Bueno, pues la respuesta era esa, ¿no? Esta es la razón de la respuesta, de la pregunta. Es decir, el hombre describía a su manera, y hay que entenderlo en términos del siglo XVI, ¿vale? Cómo es el texto, cómo es la puntuación, que es muy jorobada, depende de qué edición cojas. Sí que es una idea precursora del movimiento sanguíneo, luego viene una discusión tremenda y corren ríos de tinta. El hombre no profundizó más, porque además los albéitares no quisieron saber nunca nada del tema de la circulación de la sangre. Y, claro,
como dijo el ponente anterior, era un albéitar. Si hubiera sido un médico, otro gallo nos hubiera cantado, ¿no? Y además la albeitería no apoyó nunca jamás porque se olvidó de esta cuestión. Tanto se olvidó que veremos cómo se olvida hasta el primero que habla sobre él, ¿no? Entonces he titulado otro apartado que creo que puede ser interesante y novedoso, la influencia de Francisco de la Reina, y esta influencia en un libro tan editado, 16 ediciones, es sobre dos aspectos, sobre la propia albeitería en común y sobre los autores albéitares, ¿no? La propia albeitería que compra el libro como rosquillas, de ahí tantas ediciones, y los propios albéitares, autores que lo plasman en sus libros y tienen la consideración de lo que Francisco de la Reina está diciendo, pero hasta 250 años después, tela marinera, ¿no? Incluso en el siglo XIX me lo he encontrado en 1867, como todavía hay gente que su arte de errar lo hace en la Facultad de Veterinaria, ¿no? Bien, así que, ¿qué ocurre? Pues que el primero que escribe un libro después de él es Fernando Calvo, el propio que después va a glosar, a comentar, a ilustrar 3 ediciones suyas. Y este hombre, en 1587, ¿qué hace? Ni mu sobre la circulación de la reina. Eso sí, hablar muchísimo de lo que Francisco de la Reina hizo, muchísimo, seguir teorías suyas sobre patologías, sobre tratamientos, etcétera, etcétera. Y este propio hombre, que era ni más ni menos que un albéitar de Plasencia, también natural de Plasencia, pues lo que hizo era un ilustrado, el tío, bueno, un tío del siglo de oro, ¿no? de ese conocimiento y de esa divulgación científica que comienza en esa época, ¿no? Pues, ¿qué hace? Pues hace una cosa muy rara, porque es un autor que hace una cosa muy rara. Hace 3 ediciones, en 1603, en 1623 y en 1647, que había muerto, y lo que hace es editar el libro de la Reina, pero hace 3 ediciones y hace él unos comentarios. Se llama ilustrada y glosada, ilustrada en el sentido de aclaraciones, de ilustrar, no de pintar santos, y glosar comentarios incluso críticos, ¿no? Y veremos después en una diapositiva, en 2 diapositivas que os tengo, cómo esto es una cosa rara que hace este hombre. ¿Qué hace con las ediciones glosadas? Se olvida totalmente del tema de la circulación, pone la primera parte de la respuesta y la segunda la elimina. ¿Y por qué elimina la segunda parte de la respuesta? Porque no la entendía, pero ya, fíjate, todavía, ya en 1603 todavía Harvey pues no había hablado de la circulación, en 1623 tampoco, y en 1647 tampoco lo hace, aunque ya estaba en el ajo, ¿no? Vale, así que comienza toda una playa de autores a partir del siglo XVII, esos son los libros sobre los que hay influencia, hace influencia a Francisco de la Reina, y ahí tenéis debajo los autores albéitares, algunos muy famosos. Veis la edición de 1603, de 1623 y me comí la de 1647, pero ahí tenemos el primero al Baltasar Francisco Ramírez, que era familiar del Santo Oficio, un albéitar, que ya escribe un libro de albeitaría y se chupa mucho de lo que de la Reina decía, ¿no? En 1629 tenemos a Miguel de Paracuellos, este hombre era un albéitar muy interesante, que también le influye mucho. En 1647, perdón, se me había colado, aparece la 3ª edición glosada de Fernando Calvo, y a partir de 1658 y 1659 pues comienza a hablar de él Martín Arredondo, que como todos sabemos Martín Arredondo era un fenómeno de albéitar, de las viejas guardias de Castilla además, y este tío era quizás el tío más culto del siglo XVII y que más escribió sobre albeitaría. Y, por supuesto, tiene a Francisco de la Reina en palmitas. Continuamos con Juan Álvarez Borges, que es albéitar de Carlos II y de Felipe IV anteriormente, y que este hombre tiene un origen portugués, está como mariscal en sus caballerizas y tiene una gran influencia de Francisco de la Reina. Cómo no, el Pedro García Conde, en 1685, otro de los grandes albéitares, también se deja influenciar mucho por este hombre, y Nicolás Ambrós, también en 1686. Y comenzamos con el siglo XVIII, ¿no? ¿Y con quién comenzamos? Con el grande de los grandes, Francisco Cabero, un albéitar, bachiller en medicina y muchísimas cosas más. Y en 2 de sus obras pues lo que hace es citar profusamente y tener en cuenta al honrado varón, ¿no? A Francisco Cabero. Seguimos con Domingo Rollo y seguimos con coloquios de albeitería de Facundo Díez, que realmente estos eran unos mancebos de albéitar que escondían su nombre, eran 4, y escondían su nombre como Facundo Díez, y lo hicieron en 2 ocasiones y sacaban a relucir a Francisco de la Reina. Cómo no, en 1742 a Salvador Montó, otro gran albéitar, y llegamos
Y los albéitares y la albeitería sin enterarse de otras cosas, también de algunas novedades y primicias del libro de la Reina, hasta que llega alguien que no tiene nada que ver con la albeitería. Benito Feijó, un jerónimo benedictino, un gran literato, un promotor realmente del Renacimiento y de la Ilustración posteriormente, de la Ilustración, y comienza a escribir y dice en la carta 28, en sus cartas eruditas y curiosas, y dice, oye, tenemos un tío aquí que es Francisco de la Reina, que en 1564, porque todos se referían a la edición de Burgos, dice, pues este tío era la leche. ¿Por qué? Porque ha descubierto esto, la circulación de la sangre. ¡Ay, la que preparó el benedictino! Fue gorda, porque corrieron ríos de tinta desde finales del siglo XVIII, todo el XIX y parte del XX, y yo creo que estamos ya un poquito parados, ¿no? Bueno, así que la albeitería sigue sin enterarse, sin entrar al trapo de la circulación de la sangre, que Francisco de la Reina veremos que no es bueno por esto. No. Esto es lo que ha dado lugar a hablar mucho de Francisco de la Reina, ¿no? Y entonces Pedro Pablo Pomar, que era un albéitar que lo que hizo fue traducir un libro francés de Lafosse, pues empieza a nombrar y dice, oye, mira, que es que aquí dice, es el primer albéitar que cita la circulación de la sangre que decía Francisco de la Reina, pero no por Francisco de la Reina, que yo no sé si lo habría leído, supongo que sí, sino porque la citaba Benito Feijó. Y luego tenemos pues cosas de estas que de repente aparece un botánico y médico y cirujano de Carlos III, que encima es botánico y en un libro que es de la Flora de España pone a Francisco de la Reina en los altares. Dices, bueno, y no es albéitar el tío, vale. Y además llega Laporte y Chequet, Miguel Laporte y Chequet, que es el que dice que es de Aragón porque quiere arrimar el ascua a su espeto, que está calentando el tío que es de Aragón, y dice que también y tiene en cuenta a Francisco de la Reina, ¿no? Finalmente tenemos a los Rus García, como sabéis, este hombre además pues era también un importante albéitar, un profesor de albeitería, y al último albéitar, el último autor albéitar conocido, a Ángel Isidro Sandoval, el último conocido, ¿vale? Finalizando ya el siglo XVIII. No voy a daros más datos sobre estos porque, bueno, me parece que sería cansaros, ¿vale? A partir de ese momento comienza una vorágine tremenda, porque comienza el siglo XIX y a partir de finales del siglo XVIII, en 1782, en 1783 y en 1790, tres personas humanas comienzan a hablar en sus repertorios y compendios bibliográficos que empiezan a publicarse sobre Francisco de la Reina y se arma la leche. Porque además, en 1790, el primero que hay es un catálogo anónimo que todo el mundo atribuye a Bernardo Rodríguez, el considerado primer veterinario de España, ¿vale? Y empiezan a hablar de Francisco de la Reina. Hablan de su libro, como el otro, pero al hablar de su libro, sobre todo, comienza la polémica de la circulación de la sangre. Madre mía la que se prepara, porque a partir de 1829 empieza Carlos Risueño con un diccionario de agronomía y de veterinaria y empieza a citar a Antonio, y empieza también Codorníu y La Rubia, y sobre todo Antonio Hernández Morejón, que no tiene por qué sonar, pero es el mayor historiador probablemente de la medicina que era. Era médico, ¿no? Y este hombre dio explicaciones y daba explicaciones, cada uno de estos que hablaba, copiaba la anterior o hacía alguna innovación. Yo he hecho otra, no he hecho ninguna innovación, sino os invito a que por las noches en la mesita de noche os leáis los pasajes repetidos de la circulación de la sangre durante todo el siglo XIX, ¿no? Bueno, total que todo un listado enorme de gente que habló sobre este, y me voy a fijar específicamente en uno, ¿no? 1861, Anastasio Chinchilla. Eso, sí, 1861, Anastasio Chinchilla, porque este médico, aparte de decir cantidad de chorradas sobre Francisco de la Reina, este tío se enzarzó con Nicolás Casas de Mendoza en el famoso artículo de 1845 y de la imagen que vamos a ver luego de Francisco de la Reina, y este tío se permite el lujo de leerse una edición de 1603 donde no venía la circulación de la sangre, la segunda parte, y empieza a decir chorradas. Quiero decir que este hombre no dijo nada, no sabe nada. Claro, no, perdona, no sabe nada porque no has leído lo que tenías que leer, la edición que tenías que leer. Y además, joder, tengo que ir más deprisa. Y además dice y se chulea el tío y dice que, bueno, que lo que no saben los que han leído a Francisco de la Reina es que hay una primicia mucho mayor que está por descubrir. Yo lo he vuelto a releer, tendré que volverlo a releer. Yo creo que era una chulería, ¿vale? Hay artículos posteriores de Ramón Trujillo, de Anastasio Chinchilla, de Nicolás Casas que se enzarzan, y de Benito Maradiaga, finalmente dando el salto tremendo, que este hombre hizo un trabajo enorme cuando publicó
la introducción de Francisco de la Reina en el facsímil de 2002 y realmente es el que ha hecho un trabajo muy intenso, ¿no? Bien, ahí he dado un salto y he llegado al gran erudito y al gran escritor, ¿no? Sobre historia de la veterinaria en 1941, Cesario Sanz Egaña, que era una gran figura, pero con claroscuros como todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? En el sentido de que también, ojo, porque tampoco es dogma de fe algunas de las cosas, ¿de acuerdo? Madre mía. Entiendo. Bien, bien. La que se me está jugando esto. Bien, entonces, por resumir, dos etapas de la influencia de Francisco de la Reina. La primera es el contenido de su obra sobre la albeitería y los albeiteres, o efectivamente, gradualmente, a medida que va transcurriendo el tiempo, la influencia es menor. Y la segunda parte, pues es la polémica, ¿no?, que surge, la circulación de la sangre en los tratados de todos del siglo XIX y finales del XVIII, el silencio de la albeitería, porque no estaba entre sus objetivos médicos, porque la medicina tenía muy poca estima a la albeitería y sobre todo sobre medicina y circulación de la sangre, quien escribía eran los médicos, y sobre todo por los graves y tremendos errores de lectura, a veces muy sesgada, que ocurrían con lo que estaba diciendo. Al fin y al cabo, ¿qué ocurre? Que Francisco de la Reina había el tío visto por la práctica y la observación perspicaz, había visto el tío cómo salía la sangre por abajo. ¿Y qué hizo después Harvey, casi 100 años después? Lo que hizo fue prácticamente una prueba similar, no similar, pero prácticamente con un torniquete apretando un brazo de un tío cachas que se le notaban las venas y abriendo y cerrando el puño y poniendo los pulgares veía si la sangre iba o venía, ¿de acuerdo? Bien, no estoy comparando porque estamos hablando además de muchos años de diferencia. Sobre las ediciones de la obra, deciros que cualquiera que pueda coger el libro verá que es de letra gótica, que es muy bonito, que tiene letras capitulares, que tiene filigranas, que tiene muchas cosas, que está hecho en cuarto, que tiene errores, depende de las ediciones, sobre todo la edición de Astorga tiene errores, como bien ha dicho José Manuel, que está por aquí, José Manuel Martínez, que lo ha escrito además en un congreso de historia en León, y se hicieron muchas ediciones, y muy seguidas, se hacían ediciones seguidas obviamente porque se compraban, y además los albeiteres y los aprendices y los herradores pues compraban el libro y venga a leña. Así que lo primero que nos encontramos es una edición de Astorga de 1547, luego comentaré particularidades, ¿vale? Nos encontramos una edición de Astorga y alguien puede decir, José Manuel o Paco Rojo pueden decir, oye, esa no es la foto del libro. Claro que no lo es porque la hay en otro sitio. Pero ya está, es la foto de 1547. Afortunadamente ya está escaneada y colgada. Alguien lo ha hecho, ¿vale? Supongo que del lugar donde está, en la biblioteca donde está. Hay una edición de Zaragoza de 1551 que solo tenemos un ejemplar conocido en Múnich, ¿vale? Ojo al dato porque esta edición yo ando detrás de ella y a mí me parece que es pirata. Lo diré por qué. Hay otra edición de Mondoñedo de 1552, también hecha por el mismo impresor que hizo la de Astorga por Agustín de Paz, que lo vamos a ver luego, ¿vale? Y que hay un ejemplar que se puede consultar en Internet en la Universidad Complutense de Madrid, pero es mútilo. Yo andaba detrás de este ejemplar mútilo como un lobo. ¿Por qué? Porque le faltaban las tablas y el colofón, y yo quería ver si la marca tipográfica de Agustín de Paz figuraba en Mondoñedo, y no figura, con lo cual están separados muy poco tiempo y lo ha hecho el mismo impresor. Así que me la encuentro en la Hispanic Society of America en Nueva York y esta gente se ha portado magníficamente conmigo. ¿Y qué han hecho? Pues me han mandado lo que le he pedido unas fotos. Luego os comento porque alguno me ha tirado hasta con un PDF, con lo cual me congratula mucho, ¿no? Bien, tenemos otra edición olvidada de Valladolid de 1556 que ha salido a la luz en el año 1986. Es una edición bastante olvidada. Tiene además el mismo privilegio que la edición de Astorga, que no tiene privilegio, la tiene el de Mondoñedo, es decir, del 11 de noviembre de 1546, y que sería el último año justo que se hace una edición con un privilegio, con ese mismo privilegio que era por 10 años. Tenemos otra edición de Zaragoza de 1562, lo comentaré luego. Esta edición es nueva, es decir, perdón, no es nueva, sino ha salido a la luz nuevamente esta edición, ¿vale? No está citada ni siquiera por Palau. Y en Burgos tenemos una de 1562, ¿vale? Y en Burgos tenemos la de 1564 que cita todo perro pichichi, ¿de acuerdo? Pero además tenemos dos emisiones, la A y la B, llamo yo,
la A y la B. Esto no lo he descubierto yo. 2 emisiones es cuando alguien hace una edición en el mismo año y solo varía determinada página o determinado colofón o alguna pequeña historia. Así que la edición de Burgos de 1564 hay 2 ediciones y además están una en la Real Academia de la Lengua y la otra está, si no me equivoco, en Yale, sí. Después tenemos en 1680 una edición de Salamanca que, bueno, ese caballo pues, se le fue la olla al editor, ¿no? Y tenemos la de Alcalá, de Querino Gerardo, en 1582, que, por cierto, tengo una curiosidad aquí que comentar. Esta me la encontré, sabía por Palau que existía en Berkeley, y cuando le digo a Berkeley, le escribo, bla, 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 que me mande, por favor, ¿qué foto? Pues que me mande, por favor, una foto de esta página, de esta página, de esta página, y cometo el error de digo que me mande una foto de la cubierta, de la covert. Madre mía, de la covert. Y va el tío y me manda una foto del cuero de la cubierta. Pero si yo quiero ver el título, el title, y al final el título era muy interesante. Un guerrero griego ahí, vestido con grebas, con delantal, con penacho, con un caballo encabritado. Tenemos la de Alcalá, en 1583, que yo andaba detrás de ella porque la había visto citada y me la encuentro en la Real Academia Española. Cuando les llamé y le dije lo que tenían, casi me comieran a besos, porque además los tíos decían que le iban a escanear y que le iban a poner al público y demás. Me mandaron atentamente, que no está en internet, me mandaron fotografías y yo creo que me van a mandar hasta el PDF. En Zaragoza, alguien también en el año 2017 ha descubierto que la edición de Zaragoza tiene 2 emisiones, A y B, la edición de 1583. Y hay las 3 ediciones glosadas, que ya comenté antes, de Fernando Calvo, una de Alcalá, de 1603, 1623 y 1647. Las podéis encontrar fundamentalmente en librerías americanas. Y un comentario total, que estas son las ediciones contrastadas, hoy contrastadas y conocidas. Por supuesto se citan otras, que yo no he querido conjeturar. Estas las tengo en mi poder, lo juro por Snoopy. En mi Mac, quiero decir, no las tengo en mi poder, ¿vale? Todas las portadas y las ediciones. Hay más, y lo vamos a ver, mirar, todas esas, ¿vale? Así que, ¿hay ediciones piratas? Claro que las hay, y andamos detrás de ellas. ¿Qué me ocurrió con este? Edición de Astorga 1547, resulta que solo hay un libro en España. Vale, pues el motor de búsqueda que tengo yo, el Garañón, yo tengo un Garañón en California, que es mi hijo mayor. Y un día me lanza y me dice, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás haciendo? Que nada. Que me digas qué estás haciendo. Y le cuento lo que estoy haciendo y de repente un día me llama y me dice, he encontrado una edición de 1547 en Michigan. Digo, madre mía de mi alma, ¿qué me dices? A pedirle fotos, como siempre y demás, y sobre todo lo interesante, cuando os encontréis con esto, es pedir fotos por ver si hay algo escrito manualmente. Y me encuentro en la lengüeta arriba, me encuentro el coste del libro. Tela. Me encuentro que el libro valió 15 maravedíes, 51 maravedíes y 15 maravedíes por encuadernar, en total 60 maravedíes el libro. Digo, o sea, que me tengo que ir a Michigan para enterarme de lo que vale un libro de Astorga de 1547. Bien, fenómeno por los americanos. Muy bien, el tío también, pues el hombre alucinaba, ¿no? En la Hispanic Society ya os he contado que me encontré el de Mondoñedo y me lo encontré completo, ¿vale? Con el colofón. El de Valladolid, pues es muy interesante porque este tío, el Sebastián Martínez, era un itinerante como tantos impresores que iba por muchos sitios y acabó en Alcalá, ¿vale? Tenéis ejemplares ahí donde os cito. Esta es una edición pirata para mí, Mútila, es la única que le falta a la portada y el único ejemplar conocido está en la Biblioteca de la Complutense. Cuando hablo de ejemplares que existen, me estoy refiriendo a los conocidos en lugares públicos y que se conocen públicamente. Y se me ocurrió poner esto, ¿por qué? Porque la ornamentación varía en función de los años. ¿Vale? Y además, mirad, veis aquí ediciones que tienen poco que ver con las ediciones renacentistas plenamente, con grabados silográficos, con orlas silográficas, con caballos y demás, ¿no? Así que la ornamentación, la posición del caballo también cambia en alguna edición y fundamentalmente cambia que en 3 ediciones aparece solo Francisco de la Reina como herrador, en Mondoñedo, en Valladolid y en Zaragoza, Burgos 1564, si no me equivoco. ¿Y por qué? Porque era un reclamo para los herradores para que compraran el libro de la Reina. Así no ponía el Beiter, y los herradores que eran herradores solo lo compraban. ¿Vale? A partir de 1558, que surge la pragmática de Felipe II sobre las ediciones del libro y que obliga a poner unas cosas en el libro, como es el autor, de dónde es, la fecha de edición, quién imprimió, la tasa, etcétera, etcétera, pues tienen que aparecer obligatoriamente los privilegios, las licencias, las tasas y los colofones, pero no os lo creáis, porque hay muchas ediciones que no aparecen, ¿de acuerdo?
Así que tenemos por una parte, yo he visto unas portadas más o menos, la de Astorga Valladolid, que ha agrupado ahí Mondoñedo, y por otra el núcleo Burgos-Zaragoza. Y a partir de 1582, ya avanzado el siglo XVI, tenemos las portadas de Alcalá que no tienen nada que ver respecto a la ornamentación. Y además, otra cosa. En los libros lo que se hacían era coger elementos comunes y plasmarlos en otros. Ahí veis unas señales donde podemos ver grabados hidrográficos que aparecen en un libro de albeitería procedentes o a la par que en otro que no tienen nada que ver. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Los editaba el mismo impresor. Eso era muy común. Y se me ocurrió hacer esto. Yo digo, tengo que hacer algo. La línea del tiempo. ¿Qué ha ocurrido con la producción editorial de ediciones de Francisco de la Reina? Pues mirad, ahí tenéis los años, para no repetirme, y ahí tenéis las ediciones glosadas. Y como veis, vaya, se me ha ido. Y como veis, ahí hay años y huecos muy grandes, entre 1564 y 1582. ¿Qué significa? Que tenemos ediciones perdidas y bastantes. Y en medio también. Y diréis, ¿y este tío por qué pone un interrogante en la de 1540 y algo? Por lo que os voy a contar. Así que se me ocurrió hacer otra cosa. Poner la producción editorial, pero también la de los competentes, lo de los competidores. Y veo que el primero que hace es que Manuel Díez, que viene de muy atrás, del siglo XIV, XV, que está editando, se reedita su libro y se reedita, lo entierra definitivamente el libro de albeitería. Lo entierra definitivamente. ¿Por qué no se vuelve a editar nunca más? Por supuesto, Manuel Díez había muerto hacía 2 siglos prácticamente, ¿no? Y se edita el libro de Alonso Suárez, que no era albeitar tampoco, como no lo era Manuel Díez. Y también hay una edición, y aquello se acaba porque, claro, no era un libro clínico, ¿no? Y a la par que se están editando los libros, empieza Pedro López de Zamora a editar un libro de albeitería. ¿Y qué ocurre? Que ni siquiera cita a Francisco de la Reina. ¿Cómo? ¿Un tío del lugar y no cita a Francisco de la Reina? Claro, el otro era protoalbeitar del Reino de Navarra. ¿Qué iba a tener él que decir con alguien que era un simple herrador y albeitar, ¿no? Esa es mi teoría, ¿no? Y después comienzan en ese amarillito que veis ahí las ediciones, esas ediciones de Pedro López de Zamora, y comienzan las de Fernando Calvo. Quiero insistir en las de Fernando Calvo porque es rarísimo que un tío haga un libro que se reedite y de repente, estando en plena edición sus propios libros, porque los libros de Fernando Calvo siguen en 1600, siguen los libros hasta 1657, se hace su propia competencia. Bueno, finalmente aparecen los libros de Ramírez y de Paracuellos. Anda, que me lo ha armado esto bien, ¿eh? Bien, vamos a ver la edición Príncipe. Oye, si os canso, paro, pero mirad, lo del agora nuevamente hecho, tan discutido de que habrá una edición anterior o no habrá una edición anterior, no era ni más ni menos que un recurso, no es ni más ni menos que un recurso editorial. Fijaros todas las ediciones, y no lo voy a repetir, todas las ediciones que hay con agora nuevamente hecho y todas las ediciones que hay añadido por su mano, y también añado, ojo, y lo de corregido y enmendado, tela marinera. Hay ediciones que son corregidas y enmendadas por el propio autor. Otras solo tienen los capítulos y los nombres de los folios que se han equivocado, y la mayoría es un recurso editorial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que sí es claro es que antes de la edición de 1547 de Astorga, evidentemente hay una edición primigenia. Mirad, las ediciones se hacían con privilegio o se hacían con licencia. La diferencia es que el privilegio otorgaba exclusividad de venta y exclusividad para imprimir. Y la licencia y además se hacía por un periodo de años, normalmente por 10 o por 15 años. Se daba un privilegio que otorgaba a la autoridad, que en este caso era el rey, y además la licencia variaba en que solo se daba licencia para exclusivamente o para esa edición exclusiva o para un número de años, pero no daba exclusividad para la venta. ¿De acuerdo? Con lo cual, a partir de la pragmática de 1558, que no voy a meterme en ella, cambian mucho las cosas, pero a pesar de la pragmática se siguen haciendo las cosas como quieren, ¿no? ¿Y a quién se le otorgaba el privilegio de la licencia? Al autor o aquel que diera un poder, que era normalmente el impresor, un librero o un mercader. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos podemos encontrar con muchas cosas. ¿Vale? La edición de 1547 no tiene privilegio. ¿Por qué? Porque los libros se imprimían y finalmente se imprimía en la primera página y se esperaba que llegara el privilegio de la licencia si no se tenía. ¿Qué ocurre con el libro de albeitería, cualquiera que lo coja de Astorga? Que verá que la segunda página, el folio, el verso, el recto no, el verso, está en blanco. ¡Qué raro! Claro, probablemente lo habían dejado en principio para poder imprimir la licencia que hubiera tenido o el privilegio, y al final decidieron que no era el gasto necesario y tal. Así que mi conclusión es, la edición Príncipe, ¿qué tendría?
licencia por una sola vez, estoy convencido, por una sola vez, porque después apareció el privilegio en la edición de Astorga. Zamora llevaba muchos años, llevaba casi 80 años sin imprenta. Desde que se había muerto Antón Centenera, que todavía hay una imprenta que se llama Antón Centenera. Pero en 1537 aparece por aquí un tal Pedro Tomás procedente de Medina del Campo y viene con su imprenta ambulante, ¿vale? Y imprime aquí 9 libros conocidos. Y el primer libro que imprime se lo costea Agustín de Paz, el impresor de Astorga de 1547. Y después este Agustín de Paz se marcha, Pedro Tomás se marcha para Salamanca y se asocia con Juan Picardo aquí en Zamora, publican 3 libros, de los cuales tiene elementos comunes al libro de Astorga, y después solo queda Juan Picardo y no se sabe nada más de Agustín de Paz, más que en 1545 o 46 aparece en Astorga ese impresor que estaba aquí en Zamora, y es el impresor de la edición de 1547 del 11 de enero en Astorga. ¿De acuerdo? Así que este hombre tiene una marca tipográfica que viene en el colofón, que podéis fijaros, cuando si tenéis algún libro en las manos, es la marca tipográfica de Agustín de Paz, la marca del librero. Y mirando esta marca tipográfica dice muchas cosas, tanto que hasta ahí hay gente que se ha preocupado de ello. Yo esta me la encuentro un día, me da por mirarla y no me quedé a gusto y a las 3 de la mañana estaba mirando, me tuve que bajar una aplicación con una lupa porque no tenía ninguna. Y bueno, se ve un grabado muy bonito, ¿verdad? Muy elaborado de Juan de Bingles, que era un tío grabador de Lyon, pero que andaba por aquí, por Castilla, y graba el tío. ¿Y qué se encuentra uno como elementos importantes? Se encuentra ese árbol del entendimiento del que cuelga un escudo y 2 angelotes, y se encuentra ahí en medio un cordero pascual, ¿no? Y se encuentra 2 ciudades, pero 2 nombres. 2 nombres, a la izquierda Rohan y a la derecha Toban. Rohan de Pierre Rouen, o Rohan en castellanizado, y de Tobans o Pedro Toban, ¿vale? ¿Por qué? Porque eran los maestros de Agustín de Paz. Uno que se había hecho en Burgos, Pedro de Roen, que venía de Burgos, y el otro en Zamora, Pedro Tobans, ¿vale? Y él los tenía como maestros impresores porque él se hizo impresor luego en Zamora, ¿de acuerdo? Así que, si nos fijamos más todavía, vemos otro detalle, el escudo. ¿Qué hay dentro del escudo? 2 siglas, AP, Agustín de Paz, o también podría ser el Quitolis Peccata Mundi Danovis Pacem, de la P de Paz, ¿no? Bien, pero es Agustín de Paz. ¿Pero qué vemos ahí en el escudo? Pues en otros escudos de Juan de Bingles veíamos un pelígano, otros animales, un puercoespín, pero vemos el cordero apocalíptico. Así que este Agustín de Paz tenía algo que esconder porque el tío estaba asociado con gente luterana, ¿vale? Y si os fijáis en el cordero pascual, pues ese cordero es raro, arcaico, bastante arcaico, no tiene nada que ver con el resto, ¿vale? El cabildo de la Catedral de Astorga tiene este cordero apocalíptico, ¿vale? Como escudo del cabildo, y el de la de Zamora tiene este otro. Para mí fue un chasco porque digo, joder, pero ¿y cómo está el cordero echado encima del libro de los 7 sellos? Que está en la Catedral de Zamora y en muchas representaciones de muchas catedrales. Así que yo decía que este cordero lo había visto, y sobre todo esa cruz con ese gallardete, yo lo había visto en algún sitio y tenía que ser, y tenía que ser. Y tenía que ser, y estuve dando vueltas. Y ese libro, sobre todo, ese gallardete con esa cruz y con esa cruz prometeada, que es ese báculo grande, y con esa cruz griega que tiene dentro del gallardete, dentro de la banderita, está en la Catedral de Zamora. Es un símbolo de la Catedral de Zamora, está en el trascoro, y resulta que me entero que, claro, mi gozo en un pozo, porque me enteré luego que el Cordero Pascual estaba echado, pero a partir del siglo XVIII. Antes la representación y el sello del Cabildo era este Cordero Pascual con una cruz griega, que es la cruz griega que tiene la marca tipográfica de Agustín de Paz. No, sé que no alucino, ni soy Tom Hanks en Ángeles y Demonios, no es eso, pero hay que ir con una escalera a la catedral a sacar una foto y que te digan, oiga, ¿usted dónde va? Pues mire usted, yo pasaba por aquí y quería sacar una foto. Bien, ¿y qué ocurre? Pues que tiene elementos comunes el libro de Astorga con otros elementos comunes de libros que han aparecido y que se hicieron en la imprenta, en imprentas de Zamora, ¿no? Ahí tenéis elementos comunes de uno y otro en el de Astorga y en Zamora. No voy a conjeturar nada, porque no quiero conjeturar, pero sí decir una cosa. En una ciudad de 8.000 habitantes donde hay una imprenta, donde esta es una ciudad pequeñita, donde hay un señor que está haciendo algo que quiere imprimir, si no lo tenía ya manuscrito, me parece muy raro que no se eche mano de ese señor cuando además está bajo el manto del conde de Alba y de Aliste, que para él es un lustre tener un albéitar de ese calibre y que pueda lustrar la situación y darse su propio ornato. ¿De acuerdo? Fijaros, bueno, esto es otra película que ya os contaré algún día si da tiempo. Me parece que tengo que cortar y me quedaba esto.
Voy a ir muy deprisa, ¿vale? No voy en tiempo, ¿verdad? Vale, lo hago muy deprisa. Nada más quería deciros aquí que en 1545 aparece una edición en Zaragoza, no sé si pirata o no, del libro de Manuel Díez, el último. Qué curioso, porque aparece esa portada que tenéis ahí en medio, libro de Albeitaría, Zaragoza, 1545, y qué curioso, porque en 1547 aparece la misma portada, el mismo caballo, no el mismo caballo, en Astorga, ¿vale? Diferente caballo corpulento, y ese caballo corpulento luego se vuelve a trasladar a Zaragoza, ¿vale? Eso es otra historia que tendré que contaros. Bien, tenemos una imagen de Francisco de la Reina, ¿y por qué? 1845, revista El Boletín de Veterinaria, y se enzarza Nicolás Casas de Mendoza con Anastasio Chinchilla, que es médico, y se enzarzan en unos artículos. ¿Y qué ocurre? Pues que empieza a decir que Francisco de la Reina es la madre que lo parió, que Francisco de la Reina es un albéitar, que no se le puede tocar porque además Nicolás Casas de Mendoza fue el último protoalbéitar, fue el último del tribunal del protoalbéitar, tenía que defender a la albeitaría, pero tenía que parar también a la veterinaria que estaba mordiendo en 1845 porque querían expandirse y no podían porque eran muy pocos, porque se los comían los albéitares, y decía que, al final, en el artículo decía que era profesor de veterinaria, que era veterinario español, que era escritor, que era comprofesor y que era la leche. Y dijo así, y además para ayudar a esta situación, qué mejor cuestión que plantar un retrato de Francisco, plantar un dibujo de Francisco de la Reina. ¡Ah, un dibujo! ¿Y quién hace ese dibujo? Hombre, pues había la tendencia en el siglo XIX, mediados, de cualquiera que se preciara, cualquier colectivo, tener sus efigies. Y ahí tenemos a Antonio Gómez Cros, pintor de Isabel II de cámara, cómo hace unas litografías en la litografía de bachiller de Francisco de la Reina, posteriormente de Cabero, que aparece también en los artículos del Boletín de Veterinaria. Y quiero llamar la atención porque, claro, ¿qué le ocurre a Francisco de la Reina? Lo pinta en plan romano, con intelecto, perilla, mostacho, ¿no? Con un jubón acuchillado, con botones lo pinta como un profesor, con profesor. La connotación que tenía entonces de profesor en el siglo XVIII, XIX y de profesor era diferente a la de hoy, ¿no? De enseñante. Bien, ¿y qué hace con Cabero? Con Cabero se le va la olla, y cuando ya la lechuguina o gorguera ya no existía, pues lo pinta con lechuguina gorguera. Pero fijaros que el jubón es el mismo. ¿Y qué hace con Miguel de Cervantes tiempo después? Pues hace el mismo dibujo, ¿vale? Por lo tanto, Antonio Gómez Cros es un monstruo, bien, porque nos ha dado una imagen que es la de Francisco de la Reina, y como después estaban dando leña al eco de la veterinaria, cuando se murió el boletín de la veterinaria, los albéitares sacaron una revista que duró solo 2 años, que es la revista de Albeitería, ¿vale? Un periódico científico, decían ellos. ¿Y a quién sacan? A Francisco Cabero y a Francisco de la Reina. Y viene y llega la época de la fiebre de los sellos a partir del siglo XIX. Estamos ya en el siglo XX, perdón. ¿Y qué ocurre? Que los colegios, voy a ir muy deprisa por cortar, que los colegios empiezan a editar sellos con la efigie de Francisco de la Reina, que era el antecesor por antonomasia, ¿no? Tener en cuenta que hubo una lucha intestina, y todos lo sabemos, en el siglo XIX entre albéitares, y que no querían saber los veterinarios nada de los albéitares, pero al final nos apropiamos de la figura de los albéitares como ancestros nuestros, ¿no? Así que comienzan toda una serie de sellos que se utilizan para muchos documentos, e incluso se proponen, como en el caso del Colegio de Zamora, se proponen colgar las efigies, en el año 1922 se proponen colgar las efigies de distintos prebostes de la ciencia albéitara y veterinaria, de la reina Turroiz Care Gallego, colgados, pues en lugar de estar colgado ahí, pues el rey o Franco o quien fuera, ¿no? Bueno, posteriormente, por supuesto. Y aparecen a partir de los años 40, debo esto, por supuesto, a Paco Rojo, que amablemente me ha cedido 2 o 3 fotografías muy buenas, ¿no? Cómo se utilizaban en las guías de origen y sanidad, por eso pongo ahí el perro guía. También estos documentos en los años 40, porque se reinstauró, los colegios de veterinarios pues se frustraron con la República, se derogaron nominalmente y crearon asociaciones. Pero bueno, en los años 40, cuando se reinstauran, pues empiezan los colegios a hacer sus certificados y sus cosas, y vuelve Francisco de la Reina. Y esa misma imagen de Francisco de la Reina saltando a 1947, pues la mayor que tenemos de 3 metros por 2,09, según las precisas indicaciones del doctor Vicente González Eguren, al que debo estas cosas y muchas más en mis buceos secretos leoneses, le debo mucho a él, mucho, pues esto aparece, ponen en el ala este y en el ala oeste ponen a Dalmacio García Izcara, ¿no? Y cuando se crea la nueva facultad de veterinaria se la llevan para el Paraninfo. Voy a ir muy deprisa. Y en Zamora hay una calle y una estatua.
Y esa calle empieza a decirse en 1868 por Isasmendi que se tiene que hacer una calle y una estatua a este hombre. Isasmendi es un tío que escribe mucho, pero que aparece como veterinario en Villamayor de Campos. El tío se frustra políticamente, se marcha a Madrid y ya esa petición que le hizo el Ayuntamiento y la Diputación pues no surge. Y después el alcalde de Zamora, en 1931, dice que hay que poner una calle. En el nuevo plan de ordenación de 1943 ya se contempla que va a haber una calle. Este hombre, Francisco de la Reina, adelanta a todos los conquistadores y a todos le dan un nombre y un plano y aparece por primera vez en un plano de ubicación de 1951 y se pavimenta la calle en 1954. Debo sobre todo esto a mi colega gaitero que está allí atrás, a Lucas, que fue el que hizo las gestiones con alguien que yo sé. La estatua, en 1868 Isasmendi dijo que se hiciera una estatua. Proponía una estatua, pero en el Colegio de Veterinarios en el 1907 de Zamora propuso que hubiera una colecta nacional y se hiciera una estatua y se erigiera una estatua y que todos los veterinarios pagaran. Sí, Victorio, sí, y José Manuel, está en nuestro libro, en vuestro libro que tenéis y que os han regalado del Colegio de Veterinarios. Esta es la calle Veterinario Reina, o si queréis os invito a una visita guiada por la tarde y a tomar unas cañas, ¿vale? Estamos aquí. Y la calle está en aquel rojo. ¿Y por qué veterinario? Por el anacronismo. Es un anacronismo. ¿Y por qué reina con la I mayúscula o I minúscula? Porque ya en el siglo XVIII, desde comienzos, era un arcaísmo la Y. Y ya la Real Academia de la Lengua había dicho que fuera la Y y quedarse con la I. Así que lo de veterinario es un anacronismo, pero ahí queda. Ojo al dato, porque tenemos otro pueblo en Zamora con la calle Veterinario Reina, Fuentesauco. ¡Ah! Me devanaba los sesos de cómo podría aparecer una calle de Veterinario Reina. Muy curioso. Esa es otra historia que ya escribiré porque ahí entra en danza un veterinario muy famoso que hubo en Salamanca, Eleuterio Ferreira, ¿vale? Que dijo que Francisco de la Reina descendía de Fuentela Peña, un pueblo que hay al lado de Fuentesauco, porque había un personaje famoso que era José María Frías, primer conde de Oricaín. Bueno, seguimos esa pista como un perro sabueso, pero no. Prensa de Zamora, escrito 1881, la Ilustración de Zamora, os voy a pasar muy rápido, dos prebostes de Zamora, Ursicino Álvarez, que hace la crónica general, el cronista general del reino, y el gran tratado de biografía, el gran erudito que tiene Zamora, que es Cesario Fernández Duro, que es el que dice que en 1544 es la primera edición de Francisco de la Reina y se hace en Zamora. Conjetura, es una conjetura. Bien, y mirad, aquí tenemos en el Correo de Zamora, año 1922, paso muy deprisa, en el año 41, en el 43, seguimos con Francisco de la Reina, el Albéitar zamorano Gloria Científica, por eso pongo ahí el Pórtico de la Gloria, se llama Francisco de la Reina y se empieza a escribir sobre este hombre también en el año 1955. Hay un Congreso Mundial Veterinario en el año 1959 y aparece en Zamora que el Congreso Mundial Veterinario ennoblece a nuestro Albéitar. Bueno, hasta el Consejo General. Me devano los sesos porque sabía que había una publicación en el Consejo General en el año 59 y resulta que me llega del Garañón de California y me tira con ella por un correo electrónico. Pero ¿cómo encuentras esto si yo no lo he pillado? Bueno, pues esto es lo que hay, ¿vale? Mirad, un sabio, Francisco de la Reina. Hay Carlos Díez Valle, que estará por ahí, Antonio Regalado, cuando le digo que la Diputación tiene un documento de Francisco de la Reina sobre Francisco de la Reina por un premio que se ha hecho, y no se lo creían, 250 ejemplares se editaron, yo ya tengo el PDF, ¿vale? Bien, acabo, Francisco de la Reina, por delante, por atrás, 1981, 2017, y finalmente algo que nos puede sorprender. Ha habido un premio Francisco de la Reina en el año 1960, otorgado en 1961, y que ha arrancado en Salamanca en la editorial veterinaria a través de a través de Eleuterio Ferreira, solo un año. Y tenemos un premio desde 1998, premio Francisco de la Reina, en el Colegio Veterinario de Huesca, ¿vale? Bien, y tengo que decir que lo último que se ha conmemorado, buenamente, son las ediciones facsímiles de 2002 y de 2012 en León y en Cantabria, con una propuesta muy seria de León, y finalmente el lema, que es un acierto de este congreso. Y como me queda poco que decir, nada, decir que visto los antecedentes que hay, visto la trascendencia que tiene el personaje y visto lo que he propuesto al colegio, me acaban de decir que se acepta, que lo puedo decir, el primer premio iberoamericano, quizás se llame de otra manera, el premio iberoamericano Francisco de la Reina para el estudio de investigación. A mí me gustaría que fuera de historia de la veterinaria, pero es posible que haya variaciones porque la Junta Directiva lo tiene en otra consideración, ¿de acuerdo? Así que yo me congratulo de eso, le doy las gracias al colegio. Nada más dar agradecimientos a todas las personas que cito ahí, no sé si se me olvidaría a alguien porque lo he hecho a última hora esta mañana,
¿de acuerdo? A mis hijos, al segundo por la edición de figuras, a Vicente González Eguren, a Paco Rojo, a José Manuel Martínez, que está aquí también, al gallego Castro José Rivero, que me volvía loco para buscar un artículo, y las razas autóctonas es lo que tienen, es un amigo de razas autóctonas gallego-dorense, a Carlos Díez y a Antonio Regalado, a las bibliotecas, a los archivos, y etcétera, etcétera. Y nada más, eso es todo, amigos.